Yahvé les bendiga. Bienvenidos a su programa Defendiendo los 10 Mandamientos y defendiendo la vigencia del Shabbat. Frente a los argumentos falaces y mentirosos de muchos personajes que están comenzando ahora a defender el domingo como día de reposo. Entonces, mi responsabilidad como predicador es defender la Biblia, defender la verdad. En la Biblia, el cuarto mandamiento que aparece en Éxodo capítulo 20, versículo 8, dice así. En hebreo se dice Zahor et Yom HaShabbat lekadesho, que significa guardarás el día del Shabbat para santificarlo. La palabra Zahor significa acuérdate. Et Yom el día, HaShabbat el Shabbat, lekadesho para santificarlo. Y Dios escribió este cuarto mandamiento y lo compartió con Moisés y Moisés con Israel, y el deber de Israel es compartirlo con toda la humanidad. Pero la voluntad de Dios de separar el séptimo día surgió no con Moisés, surgió desde la creación. Ahora, en el mundo cristiano y en el mundo religioso de los que creemos en la Biblia, existen dos posturas. Una postura que defiende la Biblia, que defiende la vigencia del Shabbat. ¿Quiénes tienen esa postura? Los judíos y los adventistas del séptimo día. También los que se llaman de raíces hebreas y mesiánicos. Todos los que son muy ceñidos a la palabra de Dios, guardamos el Shabbat. Pero por otro lado, existen dos grupos de religiones que se oponen a lo que enseña la Biblia. ¿Quiénes son? Número uno, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y número dos, la gran mayoría de las iglesias protestantes. Ellos, los católicos y los protestantes, enseñan que no se debe de guardar el sábado, sino el domingo, el primer día de la semana. Entonces existe una guerra teológica sobre este tema. Y por medio de estos videos yo voy a defender la vigencia del Shabbat y voy a refutar, a enfrentar cada uno de los argumentos mentirosos y pobrísimos que utilizan los que defienden al primer día de la semana, que lo llaman el domingo. Así que hoy voy a tocar este tema. Usted debe conocer a este personaje, ¿verdad? Hay un personaje que se llama Luis Toro. Y es un personaje que tiene un estilo muy pintoresco, una mezcla de burla, de agresividad, y tiene una oratoria que cautiva a su feligresía católica. Es una oratoria muy agresiva, pero está repleta de falacias y de pobreza teológica. Entonces, hoy quiero refutar uno de sus argumentos por medio de este video. Así que escuchemos un poquito a este personaje. Primero después del sábado. ¿Cuál es el primero después del sábado? El domingo. ¿Qué pasó? Los discípulos, No los judíos, los discípulos, los cristianos. estaban reunidos. Se reunían los cristianos el primer día después del sábado. Los judíos se reunían el sábado, pero los cristianos se reunían el primer día después del sábado. Verán ustedes, Jesucristo
resucitó el día domingo. ¿Por qué nosotros guardamos el domingo? Resucitó el día domingo. Y los apóstoles guardan el día domingo y Jesucristo les confirma con su presencia que es el domingo y no el sábado que tiene que guardar. Juan 20, 19. Ese mismo día, Ese mismo día, ¿cuál? el primero después del sábado. Por si acaso. Para que lo entiendan en castellano, el primero después del sábado. ¿Cuál es el primero después del sábado? El domingo. ¿Qué pasó? Los discípulos Los discípulos, no los judíos, los discípulos, los cristianos. estaban reunidos Se reunían los cristianos el primer día después del sábado. Los judíos se reunían el sábado, pero los cristianos se reunían el primer día después del sábado. Verán ustedes, Jesucristo resucitó el día domingo. ¿Por qué nosotros guardamos el domingo? Resucitó el día domingo. Y los apóstoles guardan el día domingo y Jesucristo les confirma con su presencia que es el domingo y no el sábado que tiene que guardar. Juan 20, 19. Bueno, ya acabamos de escuchar a este personaje muy a su estilo, burlón, pintoresco, payasesco, y también es muy agresivo predicando. Entonces, ¿cuál es el argumento de batalla que utiliza la Iglesia Católica? El argumento de batalla es que por el hecho de que Jesús haya resucitado el primer día de la semana, eso ya, según ellos, eso convierte al primer día de la semana en el nuevo día de reposo en sustitución del séptimo, en sustitución del Shabbat. Y ese es el argumento principal que usan igualmente los protestantes domingueros. Ahora, voy a destruir con la palabra de Dios estas mentiras. Primero, en ninguna parte de la Biblia, repito, en ninguna parte de la Biblia dice que cuando resucite Jesús, ese día va a ser el nuevo día de reposo para toda la humanidad. Eso no existe en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia, ni en la Biblia que usamos los protestantes, la Reina Valera, ni en las Biblias católicas, en ninguna parte dice que en el momento en que resucite Jesús va a ser el nuevo día de reposo en sustitución del séptimo, en sustitución del Shabbat. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Entonces, ese argumento de que es exclusiva, de que en el momento, en el día en que resucite Jesús, ese es el nuevo día de reposo, no es bíblico. Por ninguna parte. Número 2, usted lo acaba de escuchar al cura, lo acaba de escuchar diciendo de una forma muy peculiar que el sábado es exclusivamente para los judíos. A ver, yo voy a refutar esa tontería, ese argumento de este cura. A ver, quiero que mires un momentito esta figura que ves acá. Esto son listas genealógicas desde Adán hasta Abraham. Sabes que Abraham fue el padre de Isaac, Isaac el padre de Jacob, ¿verdad? Entonces, Abraham, de ahí viene Isaac, de ahí viene Jacob. Dios hace que se le cambie el nombre a
Dios le cambia de nombre a Jacob y le pone Israel, e Israel tiene 12 hijos varones y una hija mujer, y de los 12 hijos varones, uno se le puso por nombre Judá o Yehudá, y de ahí viene la palabra judío. Pero ahora, si es que tú comienzas a contar el conteo de estas listas genealógicas, te vas a dar una sorpresa. Escúchame. Desde la creación, Dios separó al día séptimo y lo declaró y lo hizo el único día santo, bendito y de reposo, el séptimo, y lo declaró el Shabbat, cuando no habían judíos. ¿Sabes cuánto tiempo pasó entre la creación y Abraham? O sea, entre la creación y el primer israelita, pasaron más de 2000 años. Entonces, cuando la Iglesia Católica y los protestantes dicen que el sábado fue hecho solo para Israel, están cometiendo una ignorancia, pero gigantesca. Es una ignorancia, pero que da mucha pena y vergüenza. Yo no sé cómo los preparan a los teólogos domingueros, o a los curas, para poder afirmar semejante mentira. Ahora, escúchame, te lo voy a leer en hebreo. Si tú abres el libro de Génesis, capítulo 2, versículo... A ver, acá lo tengo. Es el mismo que tengo acá. A ver, te lo voy a leer. Estamos en Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primero te lo leo en hebreo y luego te lo traduzco. Aquí dice, Vaihulu hashamayim behares behol etzeban. ¿Qué significa? Y fueron concluidos, hashamayim es los cielos, ve'aretz y la tierra, behol etzban y todo su ejército, sus componentes. Vaihal Elohim, y concluyó Elohim, Vayom Hashevi'i, en el día séptimo, Melachto Asher Asá, toda la obra que hizo. Vayvot, y cesó y reposó, Vayom Hashevi'i, en el día séptimo. Mikol Melachto Asher Asá, de toda la obra que había hecho. Y ahora quiero que escuches este versículo 3, que es muy importante. Dice, Vaibarech Elohim et Yom Hashevi'i, Vaikadesh oto kivot Shabbat, Mikol melachto asher bara Elohim laasot. ¿Qué significa? Vaibarech significa y bendijo. Elohim es Dios. Et Yom Hashevi'i, el día, el séptimo. Vaikadesh. Vaikadesh significa y lo hizo santo. Oto kivo Shabbat, porque en él cesó o reposó. Mikol melachto asher bara, de toda la obra que había creado, Elohim laasot, Elohim para crear. Estoy haciendo una lectura literal. Entonces, Dios, te lo acabo de leer y ahora lo voy a leer en la Biblia. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, para que veas que es literal. Génesis capítulo 2,
versículo del 1 al 3. Dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, según la Biblia, Dios hizo 3 cosas con el séptimo día. ¿Qué hizo? Según la Biblia, Dios lo hizo al séptimo día, un día santo, bendito y de reposo. Y ese fue el día séptimo, y le puso por nombre Shabbat, porque en hebreo la palabra reposo está asociado con el término Shabbat. Ahora, te he leído la Reina Valera. Ahora te lo voy a leer en la Biblia de los curas. Esta es la de Jerusalén, así se llama. Ahora, lo voy a leer, correcto. A ver, y tal vez alguien dude y me diga, pero ¿será una Biblia católica? Acá hay unas frases en latín que son, diríamos, la evidencia que utilizaba y al parecer siguen usando los católicos para darle la evidencia que es un libro, o en este caso una Biblia católica. Acá dice nihil obstat, que significa nada se opone. O sea, que la Iglesia Católica nada se opone para que este libro sea considerado católico. Y también imprimatur, que significa imprímase. ¿Ok? Entonces, vamos a ver acá. Vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 2. Vamos a ver, ¿qué dice acá? Génesis 2, del 1 al 3. Y lo voy a leer. Si es que usted es católico que ve este video, estudie este tema y saque sus propias conclusiones. Y si es protestante, de la misma forma. Voy a leer, dice así. Génesis 2, del 1 al 3. Concluyéronse pues los cielos y la tierra y todo su aparato, y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho, y cesó en el día séptimo de toda la labor que hiciera, y bendijo Dios y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda la obra creadora que Dios había hecho. Entonces, en la propia Biblia de los curas, acá se confirma lo que dicen la Biblia de la Reina Valera, y se confirma lo que dice el hebreo, que el único día al que Dios lo hizo santo, bendito y de reposo, al Shabbat, fue al séptimo día. Y eso lo hizo desde la creación. Allí no habían judíos. Ya te lo expliqué. Correcto, los israelitas surgieron más de 2000 años después. Entonces, Iglesia Católica, dejen de engañar, dejen de mentir, dejen de burlarse de la iglesia que ustedes enseñan, porque su iglesia no lee la Biblia. Por eso, pueblo católico, no te dejes engañar. Yo tengo familia dentro de los protestantes, dentro de los evangélicos y dentro de la Iglesia Católica. Yo tengo familia que les quiero mucho. Por eso les digo a todos los que vean este video, lee este tema, lee la Biblia,
porque al final del camino vamos a rendir cuentas a Dios, no a iglesias, ni a curas, ni a pastores. Vamos a rendir cuentas a Dios. Por eso es tiempo de leer la Biblia y de obedecer lo que Dios manda. Y te repito, aquí en hebreo, que se dice el libro de Bereshit, como mi querida sobrina Génesis, que así se llama ella, es Génesis en hebreo, se dice Bereshit. Y en el capítulo 2, el versículo 3, te lo he leído y te lo voy a volver a leer. Dice, Vaibarech, que significa y bendijo. Vaibarech Elohim, y bendijo Dios. Et Yom, el día, Hashevi'i, el séptimo. Vaikadesh significa y lo hizo santo. Otokibo Shabbat, porque en él cesó o reposó. Mikol Melachto, de toda su obra, Asher Bara, que creó Elohim la Azot, para crear. Entonces, con este primer argumento, estoy comenzando a refutar y a destruir las mentiras de la Iglesia Católica y las mentiras de este personaje llamado Luis Toro, quien afirma que el Shabbat fue hecho para los judíos exclusivamente. Y quiero compartirte otro texto sobre esto. El propio Jesús, Yeshua, en el libro de Marcos capítulo 2, versículo 17, dice, el Shabbat, o sea, el sábado, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del Shabbat. O sea, Jesús mismo está diciendo que el día de reposo, o sea, el séptimo, o sea, el Shabbat, fue hecho por causa del hombre. Jesús no dijo por causa del judío. Y eso está en la Biblia. Busca Marcos 2, 27 y 28. Ahora, voy a seguir analizando este argumento mentiroso y falaz del cura Luis Toro. Él utiliza el tema de la resurrección de Jesús. Y ya he destruido el tema que dice que es solo para los judíos. Ahora, él dice de que por el hecho de que Jesús se les haya aparecido en el primer día de la semana, eso ya certifica, correcto, comprueba, valida que el primer día de la semana es el nuevo día de reposo que se debe de cumplir. Pero qué mentira y qué tontería. Es un argumento desesperado de este cura, porque no hay argumentos en la Biblia. Para defender el domingo no hay argumentos. Entonces se agarran de lo que puedan, tratan de torcer la Biblia. A ver, busca la Biblia. Y en la Biblia, en ninguna parte, dice de que en el momento en que Jesús se aparezca a sus apóstoles reunidos luego de haber resucitado, ese día que toca es el nuevo día de reposo para toda la humanidad o para los cristianos. A ver, búscalo en la Biblia. No existe, no existe. No se dejen engañar. Si te culturizas un poco, la Iglesia Católica Romana surgió justo como se presenta en Roma, en la época del Imperio Romano, de los paganos romanos. Y sabes, por curiosidad yo te digo, ¿sabes cuál era el día que adoraban los paganos romanos en la época de Jesús?
¿Sabes cuál era el día que adoraban los paganos romanos? ¿Sabes cuál? El primero. El primero. Qué curiosidad, ¿verdad? Discúlpenme, pero hay que ser bien caradura, bien ingenuo, para no darse cuenta. ¿Qué es lo que ocurrió? Roma, por medio del emperador Constantino, para congraciarse con los paganos que guardaban el primer día de la semana, al primer día de la semana lo llamaban Dei Solis, que significa día del sol, porque los paganos adoraban a los astros, y de ahí vienen, los nombres de los días de la semana. Por ejemplo, lunes en honor a la luna le pusieron, ¿verdad? Ese es el calendario pagano, ¿verdad? Lunes en honor a la luna, martes a Marte, miércoles a Mercurio, y así sucesivamente. Correcto. Pero pregúntate, ¿cómo se dice domingo en inglés? Domingo en inglés se dice Sunday. ¿Y qué significa Sunday? Significa día del sol. Entonces los paganos romanos adoraban el día del sol, que era el primer día de la semana. Y como Constantino se dio cuenta que el cristianismo seguía creciendo, entonces ahí surge el catolicismo, ¿verdad? Se mezcla el poder imperial y hacen arreglos, y él da su poder al obispo que estaba en Roma, y por medio de la política que contamina y que corroe, surge la Iglesia católica, apostólica y romana. Y Constantino, en el año 321, él comienza a dar decretos para imponer el nuevo, el día de reposo para el imperio. Y surge una mezcla que es la Iglesia Católica Romana, que es una mezcla de paganismo y de cristianismo, como para darle un poco de pretextos. Entonces, ese es el origen del culto dominical en el tema católico. La Iglesia Católica unida al Imperio Romano, comienza a dar normas y leyes para imponer el domingo en sustitución del séptimo, en sustitución del Shabbat. Y si tú lees las profecías de Daniel, ya te darás cuenta quién es quien está dirigiendo a Roma y a la Iglesia Católica. Así es sencillo. Existe un conflicto entre Dios contra el enemigo. Y el enemigo, para hacer que la gente no conozca la verdad, usó al Imperio Romano y usó a la Iglesia Católica para poder enfrentarse a la verdad. Pero la Biblia dice de que sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Eso está en Isaías 48. Y Dios siempre es el triunfador del pueblo que quiere adorarlo realmente. O sea, los judíos fieles, y en este caso la iglesia adventista, remanente fiel, y todos los creyentes fieles de diferente denominación que quieran obedecer a Dios y guardar sus 10 mandamientos, que incluye guardar el Shabbat. Entonces, voy a avanzar.
Bueno, voy a continuar con otro de mis argumentos. Dice el cura que porque estaban reunidos. Ahora, te menciono algo acá. Dice acá, usted sabía que en el libro de Hechos capítulo 5, versículo 42, ¿qué dice Hechos 5, 42? Dice con bastante claridad, y lo voy a leer. Acá está. Abro comillas. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Cierro comillas. O sea, la Biblia dice de que luego de la resurrección, los creyentes en Jesús se reunían todos los días, y eso no convierte a todos los días en días de reposo. Es absurdo que porque se reunían, eso va a convertir en un nuevo día de reposo en sustitución del séptimo. Eso es absurdo. ¿Por qué? Porque el cuarto mandamiento dice: acuérdate del día del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de Shabbat consagrado a Yahvé. Entonces, por eso, la Biblia dice en Hechos 5:42 que luego de la resurrección, los seguidores de Jesús, los cristianos, que en la primera etapa del cristianismo, prácticamente la totalidad, casi la totalidad eran judíos, casi la totalidad de los que aceptaron a Jesús eran judíos. Y si eran judíos, tenían que seguir guardando el Shabbat. Y los no judíos, al aceptar a Jesús, también tenían que aceptar el Shabbat establecido por Dios desde Génesis para toda la humanidad, judíos y no judíos. En hebreo, en el libro de... En hebreo se dice, Beshambru benei Israel et ha-Shabbat la'asot et ha-Shabbat ledorotam berit olam. Estoy leyendo un poquito de Éxodo 31, el 16, por ahí 17, ¿no?